En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar en este día un tema para todos muy importante, porque puede ser un análisis de nuestra vida como caminantes, peregrinos que vamos a la casa de Dios. Sobre todo es un tema que nos va a llegar muy al corazón y nos sirve de un análisis, de un examen, para ver cuál es la causa de tantos males que hoy nos aquejan y que nos aquejan al mundo entero, porque son males que están golpeando nuestra existencia y que están limitando esa respuesta que debemos dar como bautizados, como hijos de Dios. El día de nuestro bautismo, en el momento de ser bautizados, quedamos sellados y marcados para ser verdaderos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Y en el bautismo nuestros padres y padrinos hicieron una respuesta que nosotros conscientemente debemos hoy hacer, y es la respuesta al amor de Dios que nos invita a renunciar a todo lo que nos aleja del amor divino. Y el tema que hoy nos ocupa es las prácticas que nos llevan lamentablemente a la esclavitud, o sea, las prácticas que van contra el primer mandamiento de la ley de Dios, y que con frecuencia esas prácticas son pues una expresión de que hemos sacado a Dios de nuestra vida y en lugar de tener a Dios hemos abierto las puertas a fuerzas malignas que nos estorban, que nos impiden el camino seguro a la salvación. Hay un pasaje de la Sagrada Escritura correspondiente al profeta Jeremías, en el primer capítulo 2, al inicio, que dice nuestro Señor por medio de este gran profeta. Dice nuestro Dios: doble pecado ha cometido mi pueblo. ¿Cuál es ese doble pecado? Se han alejado de mí, que soy manantial de agua viva, y se han construido cisternas rotas que el agua no puede contener. ¿Cuáles son esas cisternas rotas? Esos recipientes rotos. Son nuestro corazón, que lamentablemente lo hemos llenado de aquello que nos aleja del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está vacío hasta que no descansa en ti. Cada uno de nosotros hemos sido creados para Dios, y nuestra vida debe estar centrada en el amor de Dios. Nuestra vida debe estar centrada en una respuesta permanente a ese Dios que nos ha sellado el día de nuestro bautismo para vivir para Él. Pero cuando sacamos a Dios de nuestro corazón, cuando lo sacamos de nuestra vida, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, la primera de ellas es que el corazón del hombre, cuando ya no tiene a Dios, el alma, cuando ya no tiene a Dios, queda vacía. Y como el hombre no está hecho para vivir vacío, sino para estar lleno, entonces, en el momento en que sacamos a Dios
Inmediatamente, de forma muy oportunista, que así lo es el maligno, el espíritu del mal, viene a ocupar el lugar vacío que hemos nosotros dejado cuando no tenemos a Dios. Las consecuencias de vivir sin Dios son mortales, son destructoras. Jesús en el Evangelio, en el capítulo 10, versículo 10, dice algo muy fuerte. Dice, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando tenemos a Dios, tenemos vida abundante. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo, decía Jesús. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante es lo que nos da la felicidad, lo que nos da la prosperidad. Y no es extraño ver a personas hoy en muchos lugares del mundo, a muchos seres humanos que andan tan vacíos, tan tristes, tan oprimidos, que hasta muchos llegan al extremo de querer cortar con su vida porque ya no le encuentran sentido a su vivir. ¿Cuándo es cuando no encontramos ya sentido en nuestra vida? Cuando ya no está Dios en nuestro corazón, cuando ya Dios no es el centro de nuestra vida, cuando ya no tenemos a Jesús como el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. Por eso San Agustín afirmó que el hombre está hecho para Dios y está vacío hasta que no descansa en Dios. Esa es la realidad más plena, más sublime de nuestra existencia humana. Hemos sido hechos para Dios. Qué providencial también es que experimentemos con mucha frecuencia en nuestra vida esos grandes vacíos. Y con cuánta frecuencia encontramos personas hasta oprimidas por las fuerzas del mal, porque ya no teniendo a Dios, se han entregado a prácticas abominables, que es precisamente el tema que hoy nos ocupa, esas prácticas abominables, así lo dice la Sagrada Escritura, que son las prácticas que nos alejan del amor divino. Y ahora a ello le llamamos la idolatría o la falsa adoración. La falsa adoración, porque entonces empezamos a adorar las obras de nuestras manos y le empezamos a dar poder a lo que no tiene poder, como son lo material. Cuando una persona, por ejemplo, usa un amuleto, un talismán, un objeto material para la protección, para la buena suerte, como suele decirse en esos campos, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? Está cometiendo un acto de idolatría, porque ya no adora al verdadero Dios, sino como Dios tiene a un objeto material que no tiene ningún valor. No puede tener valor un fetiche, no puede tener valor una patita del conejo, no puede tener valor un cuarzo, un ojito turco, un ojo turco, o una mata de albahaca a la puerta de un negocio para quitar las malas energías, supuestamente, o una mata de albahaca, o no sé cuántos, ahora una herradura atrás de la puerta. ¿Cuántas prácticas hoy idolátricas están robando a Dios el lugar que a Él le corresponde? A Dios le corresponde el centro del corazón y de la vida. Y esa falsa adoración, esa, desde luego, idolatría, está denunciada ya desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 18, versículo 9 al 12 del libro del Deuteronomio, hay un pasaje muy, muy fuerte que lo encontramos cuando el pueblo de Israel iba ya para entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dice nuestro Señor?
Cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a cometer las abominaciones que hacen esos pueblos. ¿Cuáles son las abominaciones? ¿Qué significa la palabra abominación? La palabra abominación significa lo que Dios aborrece. ¿Por qué aborrece Dios? Porque dejas a Dios, lo sacas de tu vida y le das culto a las obras de tus manos o a lo que es un objeto que consideramos yacer, un ídolo. Que no haya nadie en medio de ti que haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego. Una de las prácticas que en la vida cristiana ahora se están dando mucho es la práctica de acudir a lo que le llaman limpias. Y con personas que inclusive engañosamente han caído en dos pecados. Primer pecado es la idolatría, o sea, le están dando culto a las cosas materiales. Pero segundo pecado es tomar el nombre de Dios en vano. Y por eso muchas personas engañosamente pueden ser atrapadas por esas prácticas, porque acuden a un lugar donde tienen santos, imágenes, han prendido veladoras, usan hasta el aceite del Santísimo, agua bendita. Yo he tenido la triste noticia de personas que a veces vienen a las misas y que practican ese tipo de prácticas abominables y que vienen a traer agua, sal y no sé, aceite y muchas cosas para bendecir, para usarlas en esas prácticas que es una ofensa a Dios. Y yo he terminado por decirles a las personas cuando vienen a traer todo eso, les digo, si alguien viene a traer estos elementos para bendecirse y usarse en esta práctica, sepan que no quedan bendecidos. Yo en mi intención y voluntad sacerdotal hago la intención de que no quede bendecido lo que se va a utilizar para una, diríamos, falta de reverencia, porque se está utilizando algo bendito en lo que ofende a Dios. Es una ofensa muy grande a Dios esas prácticas. Que nadie haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego. En las prácticas de limpias, en algunos lugares, acostumbran hasta poner un círculo de lumbre. Le ponen un chorrito de alcohol en torno a la persona, le prenden lumbre y ahí está la lumbre y a eso se le llama pasar por el fuego. Y es tan grave que en una ocasión, recuerdo, y esta es una experiencia que les puedo compartir porque la viví, me hablaron por teléfono de una persona que estaba terriblemente mal en una casa donde rezaban el Santo Rosario. Una persona se empezó a poner mal, empezó a perder el control, golpeó a varias personas, quitó el rosario de quien estaba dirigiendo el rosario, lo hizo pedazos y todo el mundo estaba asustado y estaban rezando. Y me hablaron qué hacer. Le dije, dejen de rezar y ya cuando la persona se calme, que venga para platicar. Y así lo hicieron, le pidieron a esa persona, vino conmigo y cuando me empezó a platicar me dijo que tenía como aproximadamente, no sé, 10, 11 años, que no podía ni siquiera pisar una iglesia, no podía entrar a un templo porque había una fuerza que la expulsaba de la iglesia. Y no podía rezar, no podía practicar los sacramentos. Y le pregunté por qué y me dijo, es que una vez alguien me dijo que me habían hecho una brujería, que me tenían embrujado, que me tenían enfermo con un maleficio y me recomendaron a una persona para que me hiciera una limpia. Fui con esa persona, tenía un altar, imágenes, santos, estuvo rezando, credos, todo, y me puso en un círculo de lumbre, y cuando estaba en el círculo, en ese momento yo sentí que algo entró en mí, y desde entonces no puedo acercarme a Dios. Entonces cuando ya pedí el permiso adecuado al arzobispado, como debe de ser, para poder hacer una oración a esa persona,
Cuando ya empecé la oración, se manifestó el espíritu del mal en aquella persona con una fuerza terrible y con una voz muy desagradable. Me dijo: no puedo dejarla. Me fue consagrada el día en que la pasaron por el fuego, cuando le hicieron la limpia. Es la consecuencia de un acto supersticioso, como es las limpias. Y cuánta gente, cuando le dicen que tiene una enfermedad, que tiene algo que supuestamente le han puesto, va a que le hagan limpias. Es un pecado grave contra el primer mandamiento y además se expone a daños terribles, como pasó ahí. Claro, a aquella persona se le hizo un proceso de oración, de liberación, y se liberó, y después ya podía llevar su vida normal, cristiana, en sus prácticas normales, después de haberse liberado de aquel terrible mal que recibió por la limpia. Que nadie haga pasar a tu hijo, a tu hija por el fuego, que nadie quien practique la adivinación. Toda práctica de adivinación es un pecado que Dios reprueba. Acudir a que te echen las cartas, a que te lean el aura, a que te hagan un ritual de lectura del café, de no sé cuántas lecturas hay ahora, del cigarro y no sé cuánto. Son muchas lecturas supersticiosas. Y la gente se presta. Es que quiero para ver si me va a ir bien en los negocios, voy a consultar para que me digan si tal o cual cosa, si dónde está tal persona, si se me perdió tal gente que está desaparecida, a ver si vive o muere, y van ahí a consultar a los adivinos, a los que echan las cartas, a los que utilizan esas prácticas. Y es un pecado grave que va contra el primer mandamiento de la ley de Dios. La adivinación está prohibida por la palabra de Dios. No es nada más algo que se nos ocurrió, sino que está por la palabra de Dios. Nadie quien practique la astrología, no es lo mismo que los astrónomos, o sea, los que estudian los astros es otra cosa. Eso es una ciencia. La astrología es más bien creer que los astros rigen nuestra vida. Oye, ¿de qué signo eres? ¿Signo de Capricornio, Leo o no sé qué otros signos hay por ahí? Libra o no sé cuántas cosas, los signos del zodiaco. Y es que luego dicen, es que los astros rigen tu vida. No vas a salir hoy si no usas tal color, porque te dice tu signo que debes usar esto y esto. Ahora ya como que no se oye tanto, pero en un tiempo había una fiebre por consultar a los horóscopos. Y no se movía la persona, no usaba el color del vestido, de la ropa interior, tiene que ser tal y cual color, porque si no tienes tal color te va a ir mal, que si no tocas madera te vas a quedar sin casar, de cotorro, de no sé cuántas otras cosas. Todas esas son prácticas supersticiosas. Y había quien lo hacía, todo lo que es la astrología. La hechicería o la magia. Hay dos prácticas graves, igualmente graves: la hechicería o la magia. ¿Qué diferencia hay de una a otra? La hechicería es sencillamente lo que le podemos dar otro nombre: el curanderismo religioso. El querer acudir a las limpias o usar imágenes, santos y hasta agua bendita, no sé cuánto. Y lo que es muy grave todavía, muchísimo más grave, cuando van con personas que luego les recomiendan, ha habido casos de profanación de la Sagrada Eucaristía, porque le piden comulgar en tantos y tantos templos y luego después, con la última Sagrada Hostia, que pulverizarle y echarle una maceta. Ha habido casos de esos tan graves, y ya otros más graves que no quiero mencionar, pero lo hacen donde se practica ese tipo de acciones abominables. Por eso es tan grave acudir a personas que practican la hechicería. La magia, ¿qué es la magia? La magia es más grave todavía, porque es la acción de causar el mal a las personas. Y sí existe casos serios, graves, de personas que por odio, por rencor,
por envidia, por celos, por tanta cosa. Ahora tantas familias y matrimonios destruidos, porque por celos, que porque la expareja fue y pagó para que le hicieran un trabajo de brujería al marido, y ahí andan las pobres personas terriblemente mal, nada les rinde, en todo les va mal, los negocios se le vienen abajo, todo lo que emprenden se les acaba, el dinero no les luce, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque le hicieron un trabajo de magia, o sea, un trabajo de fetichismo se llama también. Pueden crear un fetiche para dañar a una persona hasta de muerte. Y le pueden dar también un alimento trabajado con la magia. ¿Para qué? Para que en ese alimento vaya una maldición que luego después genera un daño hasta de muerte en las personas. Y las personas están enfermas y no saben, todos los médicos les hacen todos los estudios, no tiene nada, pero sin embargo está enfermo. Y dicen los médicos, pues ¿qué hacemos? No tiene nada. Y sin embargo está grave, está mal, y puede morir una persona con un maleficio de muerte. Claro está que cuando una persona recibe un trabajo de maleficio, nunca jamás debe acudir a las limpias o a que los curen con una supuesta limpia, porque es ir con el mismo demonio que hizo el maleficio a que supuestamente los cure. Así es que ni una práctica ni la otra son agradables a los ojos de Dios. Y ahí está el problema. La magia es grave. Les voy a platicar nada más un pequeño testimonio, vivencia. Cuando yo estaba en otra parroquia, en otro pueblo, por ahí en un pueblo, me hablaron por teléfono porque 4 personas, señores, estaban excavando para sacar raíz de una mata de chayote. Se encontraron al estar excavando con una plataforma, y esa plataforma bien construida, de material, de construcción, de ladrillo, estaba adentro. Al abrir aquella plataforma, a quitar la plataforma, adentro estaba una cajita de difunto, chiquita, una cajita con bisagritas, bien curiosa. Y adentro de la cajita estaba un mono de cera, lleno de alfileres. Entonces aquellos señores empezaron a quitar las alfileres al mono y quedaron como si les hubieran puesto una paliza, que no podían moverse, paralizados. Y me hablaron por teléfono para que fuera a ver qué les había pasado. Llego y ahí estaban, que no podían moverse, después de haberle quitado los alfileres. A ese mono con alfileres se le llama un trabajo de fetichismo, que usan los que usan la magia. A alguna persona le hicieron ese trabajo de muerte para matarlo y sepultarlo. Lo sepultaron. Y ahí estaba a la persona que le hayan hecho eso, pobre persona, si no se había muerto estaba para morir o ya se hubiera muerto, no sé. El hecho es que cuando empezaron a quitar las alfileres, como que empezaron a deshacer el maleficio, y el demonio le puso una paliza a los que lo estaban haciendo. Llego y me pongo a hacer una oración de conjuro, así se llama, conjuro, eché agua bendita sobre aquel mono, le pedí que le pusieran lumbre, lo quemaron, y el agua, y les hice una bendición a los señores, y se les quitaron todos los problemas. Ya pudieron moverse bien. Se acabó el maleficio. Y en la iglesia tenemos en la pastoral de consolación, que le llamamos, de la Asociación Internacional de Exorcistas, se habla precisamente de cómo conjurar, destruir, anular un trabajo de maleficio que le hagan a alguna persona. Entonces, la Sagrada Escritura dice: nadie debe practicar ni hechicería ni magia. Ninguno debe de generar ningún encantador, ni quien consulte a los espíritus o adivino o evocación de los muertos. Son prácticas también que Dios reprueba. El consultar a los espíritus, el hablar con los espíritus de los muertos, los que practican el espiritismo. Hay gente que habla con un medium espiritista
para que se comunique con el espíritu del abuelo, de la abuela, o están consultando a los muertos, a personas familiares que ya murieron, y empiezan a comunicarse con los familiares difuntos. Eso está también prohibido por la Sagrada Escritura, como acaban de escuchar. Esas son prácticas que Dios aborrece, no debe de ser. ¿Por qué? Porque es un engaño. No está la persona comunicándose con el alma del difunto, está comunicándose con un demonio sencillamente que viene en lugar del difunto. Hay dos testimonios que les puedo platicar que yo viví. Primero, en una ocasión una mujer ya anciana llegó conmigo y me dice: padre, ya estoy dudando de que en mi casa esté el alma de mi esposo, que tiene 15 años que murió. Y le dije: pues qué bueno que está dudando, porque no es el alma de su esposo. Dice: es que mire, padre, tengo una nieta de 8 años que un día empezó a hablar en ella mi esposo, que tenía como más de 10 años que había muerto. Empezó a hablar y la niña no había conocido a su abuelo, o sea, al señor. Nunca lo había conocido, nada más lo veía en fotos. Y empezaba a hablar y con la misma voz del esposo de esta señora. Y empezó a convocar a los hijos que vivían hasta en Estados Unidos. Y vinieron los hijos de Estados Unidos. Se reunieron en torno a la niña y el hombre les hablaba, la voz del Señor les hablaba en la niña. Y les hablaba y les daba consejos. Ahí están todos los hijos. Sí, papá, ¿cómo no? Ah, mira, sí, vamos a hacer lo que nos dice, etc. Entraban en diálogo con aquel espíritu, que supuestamente era aquel señor que había muerto hace tantos años. Y dice: padre, llegó un momento en que supuestamente primero nos dio consejos buenos: cásense por la iglesia, acérquense a Dios, no vivan mal, etc. Les daba buenos consejos. ¿Para qué? Para tenerlos bajo su dominio y para poder seguir comunicándose con ellos, con él, con ese espíritu. Pero llegó el momento en que asomó la cola el diablo y dijo: ¿saben? Ustedes traigan siempre una pistola y si alguien les hace algún mal, saquen la pistola y mátenlo. Eso, dice la señora, no lo hubiera hecho mi esposo, por eso ya dudo de que sea mi esposo. Vayan a las tiendas y ahí saquen lo que ustedes quieran y no lo paguen, porque las tiendas tienen mucho dinero y ustedes pueden traerse lo que quieran y no necesitan pagarlo. Estaba contra el mandamiento: no robarás. Estaban contra el mandamiento: no matarás. Esa era ya la trampa del demonio. Dice: padre, ¿pero qué hago? Mi hija, que es la mamá de la niña, cree que realmente es su papá el que está ahí. Entonces le dije: no es su papá, es un demonio. Deme su domicilio y yo voy. Me dio el domicilio y cuando voy llegando a la casa, toco la puerta y sale la señora, la mamá de la niña, y me dice: padre, pase. Ya sabía que venía, porque mi papá, que está en la niña, me dijo que usted venía a 1.5 cuadras ya llegando aquí. Pero dijo mi papá que lo disculpara, no se iba a quedar, no poder quedar, se iba a ir. ¿Cómo ven el engaño? Entonces ya le digo a la señora, le digo: está bien, déjeme pasar, y me pasé. Le dije: traiga a la niña para hacerle una bendición. Y cuando le acercaron a la niña para dar la bendición, el demonio se enfureció y empezó a retorcer a la niña y empezó a rugir como fiera. Entonces la mamá dice: padre, ¿qué está pasando? Y pues está pasando lo que ha pasado siempre. No es su papá, es un demonio que está aquí. ¡Ay! Se puso así. Ya se le hizo a la niña las oraciones correspondientes para su liberación y ya comprendió la familia que era un engaño. Ese es el problema en el contacto con las almas de los muertos. Hay otro testimonio que también puedo comentarles. Una vez
me habló por teléfono una familia y me dijo: padre, el señor cardenal, allá don Juan Sandoval, dice, platicando con él, nos mandó con usted porque nos pasó algo terrible. En la casa estaban rezando el rosario y en un determinado momento se manifestó el alma de un difunto que era amigo de la familia, que tenía 10 años que había muerto. Y un día estaban rezando el rosario y a través de una de las muchachas de la familia empezó a discablar el amigo de aquel señor y le dijo a través de la muchacha: mira, dice, vengo del cielo. Tú has pedido mucho a Dios saber dónde estoy. Estoy en el cielo, le dijo. Y vengo a decirte que ahí estoy. Bueno, empezó para no hacerse la larga, empezó a desarrollar un diálogo con la familia a través de la muchacha. Al grado de que llegó el momento en el que en aquel diálogo hizo que un hermano de la muchacha se quitara la camisa y la quemara en la estufa y se le envolviera prendida en las manos. Se le quemaron las manos porque aquella alma, supuesta alma que era un demonio, les dijo a la familia que iba a bajar del cielo Dios para quitarle, restaurar las manos quemadas como prueba de que él estaba en el cielo. Nunca se restauraron las manos. Tuvieron que llevarlo al hospital y en el hospital le tuvieron que amputar las 2 manos. Yo fui al hospital para darle una bendición a aquel joven con las manos quemadas por hacerle caso a supuesta alma de un difunto. Bueno, aquel tiempo no nos ajusta, por eso no bajo a detalles. Hermanos, todo el que hace estas cosas, dice la palabra de Dios, es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones que serán destruidas. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los astrólogos, adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite semejantes cosas. Óiganme, amigos, hermanos, si a aquel pueblo del Antiguo Testamento Dios no le permitía aquellas cosas, las permitirá ahora, las permitirá hoy, que tenemos a Cristo el Señor, quien ha venido a darnos la palabra divina y es el único profeta a quien debemos escuchar. Por eso dice Yahvé tu Dios, no te permite estas cosas, no teman, dice, no hagas nada de esto, porque el Señor tu Dios te dará un profeta a quien él escucharás. Promete ya desde el Antiguo Testamento que nos dará un verdadero profeta. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la palabra hecha carne. Él es el único que debemos escuchar. Nada de andar escuchando a divinos, profetas, visionarios, todo eso, porque eso lo único que hace es estar manchando el alma y destruyendo la vida divina que hay en cada uno de los cristianos, que estamos llamados a vivir para Dios. Tenemos que desalojar de nuestro corazón y de nuestra vida todo aquello que nos está encadenando y esclavizando. Por eso hay tantas personas enfermas y viven tan alejadas del amor divino y no prospera su vida, porque hay personas, lamentablemente, que vienen a la iglesia, van a las misas, van acá, vienen con el Padre que les haga oración y todavía siguen yendo con hechiceros, con curanderos, con brujos, a que les sigan echando las cartas, adivinando y les hagan limpias. No es posible, no podemos jugar con Dios y con el diablo, o estás con Dios o estás con el enemigo. No es posible seguir así. Y por eso hay muchas personas que luego después, cuando vienen a pedir oración y siguen mal, yo les digo, ¿de veras han renunciado de corazón a toda práctica supersticiosa? Porque algunos dicen, un perdido a todas va. Un perdido va a donde no debe, no que a todas va. No podemos estar jugando con Dios y con el diablo. Las prácticas que nos llevan al pecado
siempre serán pecado y nos van a esclavizar, nos van a alejar del amor de Dios. Una persona que está oprimida, ya sea por opresión, vejación, las tentaciones, que oye voces, que está continuamente pensando hasta ofender a Dios, todo eso, esas personas que viven así golpeadas por las fuerzas del mal, no pueden ser liberadas mientras no renuncien de todo corazón a alguna práctica supersticiosa. O tienen en su casa amuletos, talismanes, no sé cuánta cosa. Recuerdo un señor que dice: Padre, es que yo compré la moneda del porvenir y nada de porvenir. Al contrario, cada día estoy más salado. Me dijeron que con esa moneda que trajera en mi cartera nunca me iba a faltar el dinero y sin embargo estoy peor. Le digo, es un amuleto, a ver, vamos viendo la cartera, y sacó la cartera. Le dije, hay que conjurar ese amuleto, porque eso es un ídolo que traes ahí y te está estorbando para tu progreso. Y cuando abre la cartera, yo no vi nada, y le pregunté, ¿dónde estaba la moneda? Ya la perdió. Y dice, no, aquí la traigo. No se ve nada. No, dices que no, me dijo el Señor que me la vendió, que no se puede ver porque es una moneda espiritual. ¿Hasta dónde llega lo torpe, verdad? Hermanos, es importante todo lo que existe de fetiches, brujería, todo eso, deshacerse de ello. Su casa no puede estar llena de infestaciones. Cuando en la casa tienen fetiches, cosas de esas que les dieron los brujos, que aguas, que las lociones de los 7 machos, que el agua de Doña Porfiria o no sé qué otras cosas. Una vez allá en la capilla, lamentablemente encontré a una persona que andaba hasta rociando los orines en la capilla, imagínense. Que porque le habían dicho un brujo que si no los rociaba, pues iba a seguir en la maldición, y tenía la maldición, ¿verdad? Y tenía que rociar porque ella comulgaba y recibía a Jesús y no podía tirar los orines porque estaba comulgando. ¿Hasta dónde llega la tontería? Y se dejan llevar por cada consejo de cosas que no deben tener. ¿Tienen acaso en su casa ustedes algo de brujería? Pues tienen que deshacerse de ello. Si no, no van a poder encontrar la liberación. Vayan pues ustedes a reflexionar en su vida cómo andamos. No puede ser de veras, si hacemos un análisis, la causa de tantos males que muchas personas andan cargando, porque no se desprenden de la idolatría, de la brujería, de tanta cosa. Las brujerías siempre son una idolatría, una idolatría. Tenemos que aceptar a Jesús en nuestra vida, hacer una buena confesión. No hay mejor exorcismo que una buena confesión. Hay en la oficina un libro que se lo recomiendo mucho, que se llama Los 7 pecados capitales. Este libro, que se llama La acción destructora y demoledora del maligno, les habla muy ampliamente de lo que ahora les he dicho, con muchos testimonios de vivencias que les he compartido aquí y otras que no les he podido decir, pero aquí están. Todo eso nos habla precisamente cuáles son las trampas, engaños, falacias, mentiras de las fuerzas del mal. Entonces tenemos que estar muy alerta para que no nos dejemos engañar por las fuerzas del mal. Después vamos a tener un tema que precisamente habla de cuáles son las prácticas que llevan a la total sanación y liberación. Es muy importante. Ven que estos retiros son importantes para que tengamos conciencia. Hay gente que viene aquí y saca la cartera y un montón de fotos. A ver, ¿qué ven la foto? ¿Qué ven la foto? Mire, ¿qué hay una foto? En la foto no se ve nada, porque solamente los que practican la brujería, los hechiceros, los curanderos, mira, en la foto se ve que te tienen en el panteón. A todo mundo lo tienen en el panteón. ¡Qué curioso!
El mundo está lleno de sepulturas, ¿verdad? A todo el mundo le dicen que lo tienen en el panteón, que lo enterraron, que lo tienen en una botella. A los borrachos los tienen en una botella. Nada de botella. Es tu enfermedad del alcoholismo, no es otra botella. Nadie te puede tener metido en una botella. O que le hicieron no sé cuántas cosas, les hicieron, pues sí les pudieron haber hecho, pero no es la forma de liberarse acudiendo a gente que supuestamente les va a quitar esos males. Nadie va a quitar nada. Nadie tiene autoridad ni poder para liberar a una persona, solo Dios, a través del magisterio de la Iglesia. La Iglesia tiene actualmente un apostolado que se le llama la liberación mediante la pastoral de la consolación, y es dirigido directamente desde Roma por la Asociación Internacional de Exorcistas de Roma, y hay una pastoral ya establecida en las diócesis, donde hay un sacerdote que con la autoridad del obispo, autorizado de forma particular, puede hacer frente a esta problemática, a esta grave situación que estamos viviendo. O sea, de liberar a las personas de las ataduras del maligno. No hay otro camino. Y claro está, mediante la vida de gracia. No pueden estar viviendo, por ejemplo, en amaciato, en adulterio, las personas sin el sacramento del matrimonio, porque no pueden acercarse a confesar ni comulgar, y eso sí, quieren venir a liberarse, a la liberación, pero no quieren aceptar la bendición del matrimonio, y no pueden confesarse y comulgar, y eso es grave. ¿Cómo se liberan? Para que una persona se libere, tiene que estar en gracia de Dios. Por eso les decía, la mejor liberación y más fuerte y precisa liberación es la del pecado, mediante una buena confesión. Lean ese libro que les digo que se llama Los 7 pecados capitales y hacen un buen análisis para una buena confesión. No hay otro medio. Ya lo veremos cuando hablemos de las prácticas de vida cristiana. Es la única forma de liberarse de las fuerzas del mal. El poder del maligno es grande, fuerte, porque le abrimos la puerta. Hay de hecho un libro, aquí también ustedes lo pueden encontrar en la oficina, que se llama Puertas abiertas al maligno, causas de daño. Puertas abiertas al maligno, causas de daño. Y ahí ustedes van a poder leer cuáles son las puertas que abrimos y cómo cerrar esas puertas, que eso es lo más importante. Cómo cerrar esas puertas. Si no, no vamos a ningún lado. No es posible sanación, liberación, si no hay una total conversión. Es muy importante. Conversión a la vida de gracia, a la práctica de los sacramentos, a la unión plena a nuestro Señor. Eso es lo más importante. De ahí viene la solución de todos los problemas. Hermanos, creo que queda muy claro todo esto que les acabo de decir, para que no caigamos en el engaño y sigamos viviendo en un mundo que nunca va a haber solución. Hay personas que recorren años de un padre a otro, de un sacerdote a otro, de una misa a otra, y misas de sanación aquí, misas de liberación allá. O sea, dicen, voy a donde hay una misa de sanación. Todas las misas son de sanación, todas. No hay una misa que no sea de sanación, porque la Eucaristía es la fuente de la sanación y de la liberación. La Eucaristía, en cualquier lugar del mundo donde se celebra. No hay diferencia entre una misa y otra. Hermanos, termino este tema invitándoles a todos ustedes a dar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues la conversión. Renunciar a todas las obras del mal. La gracia de Dios me ha permitido elaborar varios folletos de adoración a la Eucaristía para liberarse de todas las fuerzas malignas. Y así tienen ustedes aquí los folletos de Hora Santa, que son un medio de liberación fuerte para ir al Santísimo y encontrar la liberación.
Vamos pues a terminamos este tema dándoles a todos ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Vamos a utilizar lo que exponemos al Santísimo, un folletito que se titula el